please. Señor, te damos las gracias por este día maravilloso que nos has dado. Nos preparamos para recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por tu amor. Amén. Bueno, en Dallas aprendimos muchísimas cosas. La verdad quisiéramos que todos los que están aquí en este momento hubiesen ido con nosotros, porque la verdad que se aviva mucho el fuego, porque hay muchas áreas en la vida de uno que están apagadas y ese encuentro con él allá fue la verdad maravilloso para todos. Así que antes de empezar a darles este tema, los exhorto a que hagan todo lo que puedan, que ustedes se visualicen allá y puedan ir para ser llenos, y ustedes puedan darle a las personas que ustedes tienen, sobre todo en sus casas y afuera. Ustedes puedan ser llenos del Espíritu Santo y les avive todas las áreas en las que estamos dormidos. El tema, uno de los temas que vamos a compartir es el poder de un encuentro. En el Salmo 59:10 dice: el Dios que me ama vendrá a mi encuentro. Aprendimos que un encuentro es llegar a coincidir con alguien. Puede ser que yo lo planifique o que sea especialmente inesperado. Los encuentros con Dios son esperados e inesperados. Esperados porque nosotros buscamos de Dios, e inesperados porque a Él le gusta sorprendernos y superar todas nuestras expectativas. Sobre todo si nos ponemos a pensar en los procesos difíciles de nosotros, es donde más nosotros estamos desesperados por tener un encuentro con Él. Y es donde nosotros más genuinamente nos metemos a tratar de encontrarlo. Yo aprendí algo, una de las cosas que yo aprendí y que le pedí a Dios de todo corazón era que si me tenía que procesar, me procesara siempre. Porque si yo en esos procesos soy transformado, yo le pedí a Dios que entonces yo le daba la bienvenida a todos los procesos que Él me pusiera. Y que me pusiera en todos los procesos. Porque yo quería ser más como Él. Y si yo en ese proceso era donde yo realmente lo buscaba genuinamente, entonces yo quería esos procesos. Aprendimos 5 pasos de un encuentro. Primero, los que escriben, primero, un encuentro te conecta. ¿Por qué nos conecta? Porque tenemos que entender cuál es el deseo de Dios. Porque en su deseo va adherido sus planes. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios es estar con nosotros. Esos son sus planes. Entonces, si un encuentro te conecta y el deseo de Él es estar con nosotros, entonces Dios lo único que necesita es que su palabra no regrese vacía. Segundo, un encuentro te encamina. Te encamina porque tiene que marcar un antes y un después. ¿Para qué? Para que seamos transformados, para cambiar nuestra dirección por la dirección de Él. En Éxodo 29:42 dice: las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré.
y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Porque Él quiere, uno se pregunta por qué Él quiere tener ese encuentro conmigo. Porque Él me quiere dar las instrucciones correctas para yo seguir. Porque nosotros tenemos nuestro propio manual. Nosotros tenemos nuestra propia rienda de nuestra vida. Y Él quiere que nosotros soltemos nuestra rienda. Y que sea Él el que maneje nuestra vida. Siempre que Dios pone algo en nuestras manos, lo pone no para confundirnos, ni para no sabemos qué hacer con eso. Él cuando nos pone algo en nuestras manos, nos da la dirección de qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es nuestro orgullo. Nuestro orgullo es el origen de todo pecado. Y nuestro desafío es depender por completo de Él. Nosotros tenemos que someter nuestro orgullo a Dios. Nosotros tenemos que estar en los pies del Maestro. Porque Él es el que nos guía y nos da una buena dirección. Él tiene para nosotros buenos planes. Nosotros nos desviamos de sus planes. Por eso tenemos que tener un encuentro genuino con Él. Un encuentro de verdad. Un encuentro de un corazón rendido a Él. Cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Él, la vida se hace más fácil. Uno a veces se pregunta, ¿por qué este problema es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil yo llevarlo? Porque lo estamos llevando en nuestras fuerzas. Pero si lo lleváramos como Él nos dice, como Él nos guía, entonces es muy fácil. Algunos dirán, no, pero es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Pero todo, absolutamente todo, si está rendido a los pies de Dios, todo es más fácil, porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, pues yo lo creo. Tercero, un encuentro te transforma. Es imposible tener un encuentro con Él y no ser transformado. ¿Cuándo hay una verdadera transformación? Cuando estamos dispuestos a arrepentirnos. ¿Y cuándo sabemos cuando hay un verdadero encuentro con Dios? Cuando hay el arrepentimiento, cuando hay una entrega y cuando hay una sujeción. Cuando estábamos en Dallas, nos pasó algo muy particular. Esas cosas que Dios hace así, como dicen por ahí, hay un dicho que dice que las diosidencias. Estábamos en Sonic comiendo, no es una propaganda Sonic. Estábamos comiendo todos y es en una parte así afuera, todos estábamos afuera y nosotros éramos 60, imagínense. Y estábamos todos afuera y pasó una señora vendiendo con un carrito de helados. Y los muchachos, la señora se iba a ir y los muchachos la llamaron, Juanda la llamó, le dijo venga y empezó Juanda a vender con ella, porque yo le digo que a Juanda vende de todo, lo que se le atraviese lo vende. Entonces él trajo la señora y empezó a venderle a todos con la señora helados y todos comprando helado. Pero lo que no teníamos, lo que no esperábamos, eso fue lo que nosotros propiciamos, entre comillas nosotros, ¿verdad? Pero lo que no esperábamos es que esa señora iba a tener un encuentro inesperado con Dios. Porque cuando la señora estaba ahí, Juanda le dijo que sí, que si nos dejaba orar por ella. Y esa señora, una señora tan especial, la abrazamos, empezamos a orar por ella, la señora empezó a llorar, todos terminamos llorando con ella. Vino Eri, nuestra pastora, y le dijo que si ella quería recibir a Jesús en su corazón. Y nos dijo que sí.
y Eri empezó a hacer la oración por ella. Mejor dicho, la señora nos dio la dirección de su casa, el teléfono. O sea, ella vendió todos sus helados, terminó con ofrenda. O sea, la señora, pero estoy segura que ese encuentro que esa señora tuvo marcó su vida para siempre. Ella nunca se le va a olvidar ese encuentro inesperado que tuvo con Dios. Entonces Dios te necesita a ti, que estás sentado acá, para que alguien de afuera tenga un encuentro inesperado y que nunca se le olvide con Dios. Porque a eso fuimos llamados todos. A eso. A que la gente de afuera, a que nosotros que ya conocemos de Dios tengamos encuentros verdaderos. Encuentros de un corazón de verdad. Y a que la gente que está afuera tenga encuentros inesperados que marquen su vida para siempre. Esa señora tiene 5 hijos, 2 que no ve hace 15 años y 3 niños que ella sostiene sola. Wow, yo decía, increíble, Dios es espectacular. En la Biblia habla también de un encuentro muy transformador y fue cuando Saulo tuvo un encuentro con Dios. Wow, cuando él se cayó del caballo, él fue transformado. Cuando él lo tumbó, fue transformado. En Hechos 9, 19, 22 dice: y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. Pablo en el camino tuvo un encuentro con Dios. Cuando él lo tumbó del caballo, y muchos se saben la historia, otros las deben investigar y aprendérsela. Y habla de que cuando él se cayó del caballo, él dijo: Señor, Jesús le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le contestó: ¿quién eres? Dijo: Señor. O sea, que cuando él le dijo Señor, cuando Saulo en ese momento era Saulo, porque Dios le cambió el nombre, cuando Saulo le dijo Señor, ya lo reconoció en autoridad. O sea que ahí él ya, como lo estaba reconociendo en autoridad, estaba doblegando su corazón, estaba siendo transformado. Pero yo me ponía y veíamos que Ananías, que fue el que Dios usó para recobrar la vista de Saulo. O sea, ese era un encuentro, de esos encuentros que Ananías nunca se imaginó que iba a tener, porque Ananías tenía una relación muy linda con Dios. Pero a Ananías Dios le dijo que fuera donde Saulo a recobrar, para que él pudiera recobrar la vista. Imagínate tú que Dios te diga que vayas donde el que está matando a todos los cristianos, para que tú le recobre, por medio de ti, él recobre la vista. O sea, debe ser, no nos imaginamos qué pasó por la mente de Ananías. Señor, ¿de verdad quieres que yo vaya donde ese señor? O sea, ese señor que nos está matando a todos, que yo tengo que salir corriendo porque él me va a matar a mí también. Sí, ese señor, tú vas a ir donde él y en nombre mío y le vas a devolver la vista. Ananías vivía de acuerdo a lo que Dios decía, era obediente. Yo me imagino que se fue con mucho susto, pero también entendí que si vivimos de acuerdo a lo que Dios dice, implica que hacemos milagros a otros en el nombre del Señor.
Mire, muchas veces tendremos encuentros con cosas o personas que no nos van a gustar, pero Dios siempre tiene un plan. A veces tenemos que obedecer a cosas que no nos gustan, pero Dios tiene un plan, y el plan de Dios es maravilloso. Tenemos que aprender a ser obedientes, a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Cuarto, un encuentro perdura. Dios permite que sus ondas de amor perduren. Yo estoy segura que en ese Sonic que nosotros estábamos, ahí quedaron las ondas de amor, porque no fue solo esa señora, también fue el muchachito que estaba atendiendo las mesas. Se oró también por los niños de generación VIP que fueron con nosotros, oraron por ese muchacho que estaba atendiendo las mesas, que era un joven como ellos. Y el resto terminamos haciendo el trabajo del muchachito, para poder que lo dejaran a él ahí, los muchachos orar por él. Entonces en ese Sonic quedaron las ondas de amor de Dios, y estoy completamente segura que ese fue un comienzo en ese lugar, donde otra persona va a llegar ahí y va a orar por otra persona, y ese muchachito que trabajaba ahí va a orar por alguien más. Entonces las ondas de amor de Dios perduran en los lugares. Yo recuerdo algo que nos pasaba a nosotros tuvimos una casa donde vivíamos. Oh my God, esa casa fue la casa yo le digo a Vicente que fue la casa donde más bendiciones tuvimos. Nosotros estuvimos en esa casa por 2 años y medio, pero cuando nos fuimos a pasar a esa casa, nosotros decidimos vivir de acuerdo a lo que Dios decía. Entonces decidimos casarnos. Entonces nosotros dijimos, ok, vamos a casarnos y nos vamos a casar en esa casa. Los vamos a invitar a todos y les vamos a decir que vayan a un asado. Y resulta de que cuando llegamos nosotros nos estamos casando. Así que nadie sepa, solo Dios, los pastores y nosotros. Y 2 amigas que tengo, así. Ese día que nosotros nos casamos, ese día nosotros estábamos pasando por un proceso con mi hija, y ese día mi hija regresó a la casa. Ese día yo me hice ciudadana. Ese día Gaby, la que vive conmigo, que es una gran bendición de Dios para mí, también entró en mi casa. Esa casa, oh my God, fue maravillosa. Yo le decía a Vicente, esta casa fue la casa de todas las bendiciones de Dios, porque estoy segura que como nosotros hicimos algo que Dios nos llamaba a hacer, obedecimos, sus ondas de amor estuvieron ahí. Y estoy segura que en esa casa siguen esas ondas de amor de Dios. Estoy segura que todos los que asistieron a nuestro matrimonio van a tener esas ondas de amor siempre en su vida, porque las ondas de amor de Dios perduran siempre. Quinto, un encuentro te prepara y hace espacio para otros encuentros. ¿Para qué? Para recibir más instrucciones de Dios. Por eso les digo, den gracias a Dios por sus procesos, porque los procesos de Dios traen bendiciones grandísimas. Te cambian tu corazón. Te cambian un corazón de piedra por un corazón real, que es el de Él. Porque como decía mi esposo, uno por dentro, nosotros cuando salimos de Él, salimos llenos de tantas cosas. Pero a medida que va pasando así en la vida, de las cosas, de los problemas y de todo lo que nos sucede, se nos va endureciendo el corazón. Y Dios no quiere que tengamos un corazón duro. Dios quiere que tengamos un corazón como el de Él, que veamos a la gente como Él los ve, que amemos de verdad. En Primera de Tesalonicenses 4, 18 al 19 dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor,
De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Los encuentros son celestiales. Son encuentros celestiales que vamos a tener por la eternidad, donde no va a haber oposición, donde todo será provisto en el cielo. Ten un encuentro real con Dios. Ten un encuentro genuino con Dios. Dejemos nuestras cargas a Él. Y así va a ser mucho más fácil vivir. Yo estoy segura que si nosotros, estoy convencida que mis hijos van a servir al Señor. Yo estoy completamente convencida. Porque si mis hijos hacen lo que yo hago, entonces yo sirvo al Señor y ellos lo servirán igual. Esa es lo que nosotros tenemos que tener siempre en mente. Entonces yo los invito a eso. Los invito a que tengamos ese encuentro de transformación, que transforme nuestra mente, que transforme nuestra manera de vivir. Porque muchas personas podemos decir que tenemos un encuentro, pero hay áreas en nuestra vida que no se han encontrado con Dios. Hay áreas en nuestra vida que están apagadas. Hace muchos años yo tuve un sueño que Dios me decía, un espíritu dormido. Y yo decía, hace mucho tiempo, cuando empecé, yo decía, wow, yo me acuerdo que llamé al pastor y le dije, pastor, es que el espíritu está dormido. ¿Cómo que el espíritu se duerme? Sí, hay muchas áreas y muchas personas que tienen el espíritu dormido. Necesitamos tener avivado nuestro espíritu. No pretendamos ir afuera con un espíritu muerto. Porque nosotros tenemos que tener un espíritu avivado para poder llegar a otros. Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. Jesús, cambia la dureza de mi corazón para tener un encuentro real contigo. Un encuentro de transformación, un encuentro que cambies mi dirección por tu dirección para permanecer en ti verdaderamente. Gracias, Señor, por mis procesos, porque en ellos te busco genuinamente y rindo mi orgullo para ser transformado por ti. Gracias, Padre, por esta palabra que recibimos, Señor, y la hacemos rema en nuestro corazón y transformamos nuestra mente por tu mente y por todo lo que tú nos has dado, Señor, y todos los propósitos por los cuales, Señor, tú nos has enviado a nosotros aquí, serán cumplidos para tu gloria y tu honra, Señor. Amén.